Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Qué bendición, gracias por estar una vez más en su programa El Rey de Gloria. Estamos un poco atrasados de nuestro horario normal. Te damos gracias por la paciencia y por esperarnos, porque sabemos que estas cosas suelen pasar. Un abrazo para todos, les bendecimos. Esta es su iglesia, la Comunidad Cristiana del Calvario, aquí en el centro de Buenos Aires, al costado este de la iglesia católica. Estamos contigua a librería Herreve. Ahí hay un portoncito verde. Al fondo está el lugar auditorio donde nos reunimos todos los jueves a las 6:30, los viernes a las 6:30 se reúnen los jóvenes, y los sábados estamos compartiendo una poderosa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que la he titulado Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Esa frase, Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva, se repite unas 10 veces en el libro de Éxodo, en los primeros 12 capítulos, y estamos revisando una a una de las palabras y una a una de las plagas como un modelo para salir del sistema de Egipto, que es un sistema con el que el enemigo ahoga el desarrollo de la vida del cristiano. Y entonces estamos compartiendo esta palabra los sábados a las 6:30 y los domingos a las 9 de la mañana. Nos reunimos para compartir una tremenda palabra que está compartiendo nuestro amado Pastor Félix acerca del Sermón del Monte. También es una enseñanza que transmitimos los lunes a partir de todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, aquí en este su programa El Rey de Gloria. Y te damos la bienvenida, ya sea el medio que sea que usted está usando para mirarnos, gracias. Hoy el amado Pastor Félix no se encuentra porque está atendiendo una diligencia personal, ya que su suegra la estaban operando en Cartago, en San José, y entonces él está atendiendo su responsabilidad de esposo como corresponde, pero nos sentimos bien bendecidos de que hoy usted nos dé la oportunidad de estar con ustedes y de poder llegar hasta sus hogares a través de su canal Nativa TV, y también que nos permitas llegar a tu hogar a través de la plataforma de YouTube, que también algunos accesan al programa a través de dicha plataforma. Muchísimas gracias. Hoy quiero compartir un tema diferente, un tema que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Una de las grandes interrogantes del hombre son 5 preguntas que al hombre le cuesta encontrar respuesta. Estas preguntas tienen que ver con la existencia de nosotros, y que muchos de nosotros nos preguntamos las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué soy capaz de hacer? Esas preguntas que están dentro de nuestro corazón. Déjeme decir que mucha gente muere sin tener una respuesta concreta para esas preguntas. ¿Quién soy? Eso es identidad. ¿De dónde vengo? Eso es herencia. ¿Para dónde voy? Eso es visión. ¿Qué soy capaz de hacer? Eso es potencial. Y esas preguntas son bien importantes, que cada uno de nosotros podamos responderlas. Y yo encuentro un hombre en la Biblia, un hombre llamado Abraham, y este hombre extraordinario de Dios pudo encontrar respuesta a estas preguntas. Y yo quiero compartirles con ustedes
a través de la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 14 de Génesis y en el verso 13. Génesis 14, verso 13. Génesis 14, en su general, nos va a hablar de una tremenda batalla de reyes. Y entre esa batalla, dice la Biblia que tomaron cautivo a Lot. Mira en el verso 12, Lot es el sobrino de Abraham. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que habían escapado y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en la encina de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué eran esos hombres? Aliados. Entonces, esa palabra aliados es una palabra que en el original habla de algo bien extraordinario. Es una palabra que nos enseña de una manera especial, porque esa palabra aliados es una palabra que se va a traducir como Baal, y es una palabra que está cargada de enseñanza. Pues la primera forma como se traduce es ser maestro, también significa ser esposo. Es uno que enseña a otro unido por un compromiso. Es uno que enseña a otro unido por un compromiso. Es uno que enseña a otro, pero unido por un compromiso. Déjame decirle algo. El gran problema de la gente es que la gente no le da autoridad a alguien, no le delega a alguien autoridad para que lo corrija. Y entonces, como no le delega autoridad a alguien para que lo corrija, y entonces la gente no logra desarrollarse, no logra crecer, porque solamente es el resultado de su propio esfuerzo, solamente es el resultado de su propia mente, pero no pueden entrar a herencia, no pueden entrar a otras dimensiones que la Biblia tiene y que la palabra de Dios nos enseña, porque solamente es el resultado de su propio esfuerzo por ser una persona mejor. Pero déjame decirle que cuando usted le da autoridad a alguien para que lo corrija, eso y le da autoridad a alguien para que lo enseñe, eso cambia la vida suya. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no es el resultado de usted mismo. Usted puede aprender de dos maneras. Usted puede aprender por mentor o por error. Cuando usted aprende por error, hay una frase particular en nuestra nación que dice: nadie aprende sino por cabeza, nadie aprende por cabeza ajena. O sea, que tiene que llevarse los golpes, tiene que llevarse los chollones, tiene que llevarse las dificultades, tiene que llevarse los quebrantos para aprender. Eso es el necio, porque el sabio aprende por cabeza ajena, el sabio aprende por mentor, el sabio aprende por lo que otros le han enseñado. Entonces, esta palabra dice que eran aliados de Abraham, pero no solamente parece que fueran aliados de Abraham, sino parece que eran maestros de Abraham. Es decir, que Abraham, el padre de la nación hebrea, aprendió de estos hombres. Y entonces en este versículo particular se dice algo extraordinario. Y dice, hay 5 nombres. Y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en la encina de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces usted se da cuenta de que era aliado a Abraham, de qué había aprendido Abraham, quiénes eran los maestros de Abraham. Abraham, hebreo, Manré, Escol y Aner. Y eso es lo que quiero compartirles en este día. Usted se va a dar cuenta que en este pasaje Abraham hace una proeza porque enfrenta varios reyes. Y en el marco contextual de este pasaje usted se va a dar cuenta que había una sociedad de 4 reyes, que era Kedorlaomer,
el rey de Elam, es decir, Irán. Arioc, rey de Elazar, que es un nombre babilónico, los hace pensar que era alguna parte de Babilonia. Tildal, rey de Goín, que significa naciones. Anrafael, rey de Sinar, que es una llanura de Babilonia. Y es decir, es una coalición de reyes persas y babilónicos. Y estos reyes a la vez habían derrotado a 6 pueblos. Habían derrotado, y no cualquier pueblos, a los rafaitas, que son descendientes de gigantes, a los susitas, a los semitas, que también son descendientes de gigantes, a los soreos, a los amalecitas y a los amorreos. 6 pueblos habían derrotado. Y ahora vienen y enfrentan a otros 5 reyes. El rey Bera, el rey de Sodoma, al rey Birsa, el rey de Gomorra, al rey de Sinab, que es el rey de Amna, al rey Semeber, que es el rey de Seboín, y el rey Bela, que es el rey de Zoar. Y se da cuenta que estos reyes se enfrentan, una coalición de 5 reyes se enfrentan y derrotan. Y entonces por lo completo, por todos, este rey había derrotado, esta coalición de reyes había derrotado ya 11 reyes, 11 pueblos. Y Abraham se enfrenta con la disyuntiva de que tiene que liberar a su sobrino, que está cautivo, y tiene que enfrentar a una coalición de reyes que ya han derrotado a 11 naciones. Y Abraham es un solo hombre. Y entonces la pregunta es, ¿cómo logró vencer Abraham a una coalición de reyes que ya había derrotado 11 reyes? ¿Cómo lo logró hacer? ¿Qué tenía Abraham que era un solo hombre? No era ni rey ni era una nación. ¿Cuál es el secreto de su victoria? ¿Qué fue lo que nosotros podemos aprender de Abraham? ¿Cómo logró una tremenda victoria derrotando a una coalición de reyes que ya habían derrotado 11 reyes? ¿Cuál es el secreto de Abraham? ¿Qué es lo que Abraham había aprendido? Y yo he entendido que lo que Abraham había aprendido era que Abraham había podido contestar las 5 preguntas que les he mencionado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué soy capaz de hacer? Entonces, la primera pregunta es ¿quién soy? Esa respuesta la vamos a extraer de la frase Abraham. Abraham, ¿quién soy? Soy un padre. La palabra Abraham es el primer nombre de Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido. Esta es la super pregunta. ¿Quién soy? Mucha gente no puede responder esta bendita pregunta. ¿Quién soy? Porque ¿quién soy? Implica identidad. Diga conmigo, identidad. Identidad es lo que le falta a mucha gente. Identidad para lograr comprender su lugar en la vida. Identidad. Hoy en día, si hay algo que carece en nuestra nación, es de gente con identidad propia. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. La gran mayoría de la gente hace lo que otros hacen. Un día de estos una buena amiga publicaba en su Facebook: voy a ir a vender bolsas de agua al parque, porque todo lo que hago alguien más lo copia. ¿Por qué la gente copia lo que hace otro? Por algo simple, porque no tienen identidad, porque no saben a qué fueron llamados, porque no pueden responder la pregunta, la super pregunta: ¿quién soy? ¿Qué es identidad? Identidad son rasgos que caracterizan a un sujeto. Otra vez, ¿qué es identidad? Identidad son rasgos que caracterizan a un sujeto. Usted se va a dar cuenta que la identidad está formada por la identidad, por el
temperamento y por la personalidad. La identidad de una persona tiene 3 factores: identidad, temperamento y personalidad. Identidad es el rasgo que caracteriza a las personas. Temperamento son características biológicas que se forman, que son moldeables. Algunos dicen que psicólogos que han hecho estudios, que algunos son más flemáticos, que otros son más coléricos, que otros son más melancólicos, que otros son más sanguíneos, o sea que algunos los domina un poco más la sangre, otros un poco más la cólera, otros un poco más, pero y que a partir de ahí podemos decir que existen unas 4 temperamentos, o la suma de esos 4 temperamentos. Personalidad es la suma de temperamento más carácter, es igual a personalidad. La suma de temperamento más carácter es igual a personalidad. Usted debe descubrirse, usted debe saber quién es usted. Una de las cosas que usted debe entender, vamos a ver, yo veo un gran problema en nuestra nación Costa Rica, porque la gente toma identidad por lo que hace y no por lo que es. Y la identidad nos lo da lo que yo soy, no lo que yo hago. Y entonces usted se da cuenta que la gente toma identidad por lo que hace. Usted se da cuenta que hay mucha gente que toma identidad por lo que hace. Usted se da cuenta que hay mucha gente que... ¿Quién es usted? Yo soy el maestro, soy el doctor, soy el abogado, soy lo que hago. Pero ¿qué pasa si un día deja de hacer lo que haces? Si un día el maestro, el Ministerio de Educación lo despide, ¿qué pasó con su identidad? Si el doctor, un día el colegio de médicos le retira su licencia, si al abogado, un día el colegio de abogados le retira y le cancela sus credenciales, ¿qué ocurre? Entonces esas personas están perdidas como Adán en el día de la madre, porque su vida se fundamenta acerca de lo que hacen. Yo no soy lo que hago. Hay algo más en la esencia de nosotros como seres humanos. Mi identidad no lo determina lo que yo hago. Mi identidad lo determina lo que yo soy. Para muchos, por ejemplo, en el ministerio y en la forma como hablamos entre los cristianos, la identidad viene de lo que yo hago. Yo soy pastor. Yo soy evangelista. Y si un día deja de ser pastor, está perdido como Adán en el día de la madre, porque no entiende cuál es su identidad. Entonces usted se va a dar cuenta que la identidad, lo que me va a dar identidad, la identidad me la da lo que yo soy. Y usted me pregunta, pastor, ¿y qué soy? Yo he entendido esencialmente que por encima de todas las cosas que yo puedo hacer para Dios, yo puedo ser pastor, yo puedo ser evangelista, yo puedo ser misionero, yo puedo ser profeta, yo puedo ser apóstol, yo puedo ser 1000 cosas y hacer 1000 cosas para Dios. Pero esencialmente yo soy hijo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Déjeme decirle que ese es el título que yo anhelo ser. Yo anhelo ser llamado hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es el anhelo más grande de mi corazón,
poder ser llamado hijo de Dios. No solamente lo que yo hago, sino lo que yo soy para Dios. Hoy muchos, el problema que tienen dentro de las estructuras donde están metidos es que están tan preocupados por hacer para Dios. Están preocupados, tan ocupados en hacer para Dios que se olvidaron de Dios. Están tan preocupados por hacer que es más importante lo que hacen que lo que son para Dios. Para Dios yo soy esencialmente un hijo y esencialmente soy un adorador. Porque en el libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 23 y 24, dice que el Padre anda buscando adoradores. El Padre no busca un pastor más ni un evangelista más. El Padre busca un adorador. ¿Quién soy? Soy un hijo adorador. Soy un hijo que fue enviado a esta tierra para adorar y para santificar el nombre de su Padre. Soy un embajador del cielo en la tierra. Soy un embajador del cielo en la tierra y entonces vivo en la tierra como se vive en el cielo. Soy un ciudadano del cielo y muestro cultura del reino. Vivo en la tierra como se vive en el cielo. Cultura del reino es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y entonces como hijo de Dios empiezo a vivir bajo las estructuras del cielo, bajo las condiciones del cielo, bajo los principios del cielo. Usted debe encontrar identidad. Escúchame, vivimos en una generación donde el enemigo ha golpeado nuestra identidad. Vivimos en una generación sin padre. ¿Y de dónde tomamos la identidad? Pues claro, la identidad la tomamos de nuestro padre, porque ¿qué dice su cédula de identidad? Mi cédula de identidad dice Ever Cordero. ¿Y el Cordero, que es el primer apellido, de dónde lo tomé? Pues claro, de mi padre. Y entonces me he dado cuenta que aquí en Buenos Aires hay muchos corderos. Entonces, ¿de dónde venimos los corderos? Pues tenemos que venir de una misma cepa. Y de ahí viene nuestra identidad, de lo que es un cordero, de lo que hace un cordero. ¿Por qué? Porque tenemos rasgos distintivos, frente amplia, y es una de las muchas características que tenemos los corderos. Identidad viene del Padre, pero vivimos en una generación sin Padre. Vivimos en una generación que no tiene Padre. Vivimos en una generación que se ha quedado sin Padre. Entonces, usted debe entender que es importante, es muy importante que usted entienda identidad. Usted debe entender que la identidad es dada en el cielo y debe ser descubierta en la tierra. ¿Escuché lo que te dije? La identidad es dada en el cielo y debe ser descubierta en la tierra. Y una de las formas como usted lo va a entender y usted se da cuenta que es así, es por el cambio de nombre. Por el cambio de nombre. Porque el nombre habla de quiénes somos. Su identidad, la primera cosa que aparece es el nombre. En mi identidad dice Ever. ¿Y qué significa Ever? Ever significa, como en inglés, forever, por siempre, siempre, eternidad. Y entonces, por ejemplo en la Biblia, usted se va a dar cuenta, en Números capítulo 13, libro de Números, capítulo 13, verso 16, dice así: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Josué, hijo de Nun, le puso por nombre Josué. Otra vez, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre, le puso Moisés el nombre de Josué. Vamos a ver, usted se va a dar cuenta, y usted estudia, y usted se da cuenta que Oseas significa salvación.
y que Josué significa Jehová es salvación. Entonces, parece que Moisés lo que está enseñándole a Josué a la hora de cambiarle el nombre es cuál es el origen de la salvación. Porque no es solamente ser salvación, sino que de dónde viene la salvación. Y Moisés entiende que la salvación viene de Jehová. Por eso le cambia el nombre. Por eso le da una nueva identidad. Por eso el nombre te va a hablar de identidad. ¿Quién soy? Usted debe descubrir en la tierra la identidad que le dieron en el cielo. Por eso algunos nunca la descubrirán, y dice la Biblia que habrá le darán una piedrecita blanca y en él un nombre escrito. Escúchame, usted se va a dar cuenta que el cambio de nombre es frecuente en la Biblia. Y de los 12 discípulos, a 6 discípulos, nuestro Padre le cambió el nombre. Jesús le cambió el nombre a 6 discípulos. Usted dice, no, pastor, solo a Pedro. No, revísalo bien. A Pedro dice la Biblia que se llamaba Simón. Y cuando Jesús le vio, le dijo, Simón, ahora te llamarás Pedro. Simón es una caña que es movida de un lado para otro y que es usado para construcción, como la chonta que nosotros usamos. Pero Simón es una piedra de edificar. Ves que la identidad de él es cambiada. La identidad de él es descubierta. Lo que se ha hablado de él en el cielo ahora se establece en la tierra. Porque la identidad es establecida en el cielo y debe ser descubierta en la tierra. Una pregunta más. Dice que Abraham, el hebreo, ¿cómo lo llaman? El hebreo. La palabra hebreo significa cruzador de ríos. Hebreo viene de Eber, pero no es como el nombre mío, porque Eber en hebreo es con H y con B. En cambio, el mío es sin H y con V. Hebreo de Eber, que significa cruzador de ríos. Abraham el hebreo, ese hebreo responde la pregunta ¿de dónde vengo? Abraham responde la pregunta ¿quién soy? Identidad. Pero hebreo responde la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Cuál es tu genética? ¿Cuál es tu herencia? Otro más, ¿cuál es tu ADN? Escúchame, la gran mayoría de la gente no sabe para dónde va. ¿Sabe por qué no sabe para dónde va? Porque no sabe de dónde viene. Porque no tiene ADN. Porque no tiene ADN. Porque no ha recibido la adopción. Por eso una vez más vuelvo, identidad. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O de ser adoptados hijos de Dios. Cuando usted es adoptado en una genética, cuando usted es adoptado en una herencia, cuando usted sabe de dónde viene. Abraham sabía que su antepasado se llamaba Eber. Entonces, Eber es de dónde vengo. Y de dónde vengo es herencia. De dónde vengo es genética. De dónde vengo es ADN. Diga conmigo, tengo herencia. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos. Herederos, muchos no saben para dónde van, porque no saben de dónde vienen. Y muchos renuncian a su identidad y a su herencia por rebeldías, por problemas con su familia. Pero eso es lo que tú eres. Herencia, ¿de dónde vienes? ¿Quién son tus padres? Hebreos 1:2 dice, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él creó Dios el universo y lo hizo dueño de todas las cosas.
Y si Dios hizo dueño a Jesucristo de todas las cosas, y nosotros somos herederos, porque Hebreos capítulo 8, verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si Cristo fue hecho dueño de todo, nosotros también somos dueños de todo. Usted debe entender algo. Salmo 115, verso 16 dice: los cielos de los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Otra vez, Salmo 115, verso 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Cuál es tu herencia? La tierra. Mira, esa palabra dado es la palabra hebrea Natán, que significa entregar, dar, colocar o establecer. Dios te ha dado la tierra, Dios te ha entregado la tierra, Dios te ha establecido en la tierra, Dios te ha transferido la tierra. Yo encuentro mucha gente acá en Buenos Aires como que no aman su tierra, como que no aman la herencia. Es el tema. Si no tienes identidad y no te sientes como un bonaerense, ¿cómo puedes heredar la tierra si vives renegando de la tierra en la que habitas? Y vives diciendo que esta tierra es mala, que en esta tierra no hay oportunidades. Déjeme decirle, esta es una tierra llena de oportunidades. ¿Sabe qué falta en mucha gente? Identidad. Porque la identidad te da ideas. La identidad me hace caminar por mi camino y no por el camino del vecino. Aquella gente que no tiene identidad, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Quieren hacer lo mismo que hace el vecino. Quieren hacer lo que el de a la par hace. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. ¿Por qué no tienen identidad? Porque no saben de dónde vienen. Y el que no sabe para dónde viene, de dónde viene, no sabe para dónde va. Si usted no puede valorar la tierra que Dios le dio como herencia, Buenos Aires, y decir esta es una tierra buena, y colocarse en el lugar que Dios lo diseñó para afectar Buenos Aires positivamente, para ser de bendición en Buenos Aires, para bendecir Buenos Aires, para edificar Buenos Aires, para levantar Buenos Aires, para que Buenos Aires sea una mejor ciudad, con su colaboración, con su apoyo, con su financiación. Cuando yo no sé de dónde vengo, yo no quiero invertir en mi genética. Pero cuando usted sabe de dónde viene, y usted sabe que usted es un bonaerense, que Dios lo estableció en Buenos Aires y que Dios le dio esta tierra por herencia, entonces usted va a poder avanzar y crecer y entender que Dios le ha dado esta tierra por bendición y por herencia. Porque esta es tu herencia. ¿Cuál es su herencia? En la genética de Abraham, él venía no venía de cualquier hombre. Él venía de Eber. Y Eber significa cruzador de ríos. No era uno que se quedaba a la orilla viendo el río, sino que él cruzaba al otro lado. Tenía una genética de luchador, tenía una genética de guerrera, tenía un ADN de guerrero. ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu genética? ¿Para qué Dios te tiene en Buenos Aires? La tercera pregunta es: ¿para dónde voy? Cuando usted sabe quién es y usted sabe de dónde viene, usted sabrá para dónde va. La palabra manré, porque dice el pasaje, Génesis capítulo 14, verso 13, y vino uno de los que escapó y lo anunció a Abraham: ¿quién soy? El hebreo, de donde vengo, que habitaba en la encina de Manré, que es para dónde voy. La palabra Manré significa trotar con vigor. Y trotar con vigor es para dónde voy. ¿Quién trota con vigor? El que sabe para dónde va. El que no sabe para dónde va,
camina despacio, camina confundido, camina con pasos inseguros, pero el que sabe para dónde va a trotar con vigor. Esta palabra, ¿para dónde voy?, es tener una respuesta al gran qué. Visión. Visión. Hebreos 26:19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿No fui rebelde a qué? A la visión celestial. Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, está hablando Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo caminaba no por una visión de esta tierra, sino por una visión del cielo. Pablo se movía no por un mover o por un sentir de esta tierra, sino por una visión del cielo. Escúchame, usted no puede ser dominado por el ambiente, usted no puede ser dominado por el clima, usted no puede ser dominado por los elementos, si alguien amaneció contento, si alguien no amaneció feliz, si hay o no hay alrededor suyo, porque usted debe entender que usted es un hombre visionario, que Dios te llamó para hacer cosas grandes, que usted tiene una visión y que esa visión debe llevarlo a usted a dimensionar todo lo que está alrededor de usted. Visión. Yo he entendido que usted solamente trota cuando tiene destino. Así que, ¿para dónde voy? Me habla de destino. Usted trota cuando tiene destino. Visión. ¿Qué es visión? Mientras que la misión me dice quién soy, la visión me dice para dónde voy. Mientras que la misión me da identidad, la visión me dice para dónde camino. Visión no solamente es un punto de llegada. Visión es la forma como miro y la forma como camino mientras voy a mi destino. Otra vez, visión no solamente es un punto de partida, de llegada en el horizonte. Visión es una personalidad que yo asumo. No solamente un punto de partida lejano, pero mientras llego me arrastro, sino que yo troto con vigor, porque yo sé que voy a llegar allá. ¿Por qué lo sé? Porque tengo una visión celestial, algo que nació del cielo en mi corazón. Sé que lo voy a cumplir, sé que lo voy a conquistar. No solo es un punto de llegada, sino una forma como miro y camino mientras voy a mi destino. Yo quiero preguntarle, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás avanzando en medio de ese mundo de desafíos que tienes? ¿Cómo estás caminando? Porque hay veces los problemas, las circunstancias, los desafíos que enfrentamos a diario hace que estemos como arrastrando los pies, como que apenas me estoy moviendo. Pero el que tiene visión trota con vigor. Abraham es identidad. Hebreo es herencia. ¿De dónde vengo? Pero Manré es para dónde voy. Manré es visión. Y visión es la forma como yo camino. Todavía no soy millonario, pero Dios me va a prosperar y me va a bendecir, así que camino como eso. Todavía no me invitan a todas las naciones, pero he ido a algunas naciones, camino con esa identidad. Aún no soy el mejor esposo, pero estoy caminando a ser un padre de familia y camino con esa identidad. La locura de Dios es que Dios espera que asumamos la identidad antes de que lleguen las cosas. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham. Y ya no se llama Abraham, sino que ahora se llama Abraham. Abraham ya era vergonzoso, era padre enaltecido. Y no era hijo, no era padre de nadie. Solamente de Ismael. Pero Abraham significa padre de multitudes. Solo tenía un hijo. Padre de multitudes. Entonces es interesante que el nombre tú no lo usas para ti, sino que el nombre te lo usan los demás.
Yo no me llamo Eber, a mí me llaman Eber. Y Dios le dio la orden a Abraham de que se cambiara el nombre. Quiere decir que un día Abraham llamó a todos sus criados y le dijo, ahora ya no me llamen Abraham, ahora llamen Abraham. Y cada vez que los criados llamaban a Abraham, una identidad se estaba creando en él. La identidad del cruzador de ríos. La identidad, y empezó a ver en él, algo cambió en él. Por ejemplo, la Biblia dice acerca de Ana en 1 Samuel capítulo 1, que cuando Dios trató con ella, Dios le dio una visión celestial y el sacerdote la exhortó, ya no estuvo más triste. Y cuando ya no estuvo más triste, entonces pudo concebir porque empezó a caminar de acuerdo a lo que Dios había hablado con ella. Tengo mucho que hablar sobre visión. Solamente estoy mencionándole algunas cosas que son importantes. Entonces resumo, hasta aquí hemos visto que es importante responder 5 preguntas existenciales. ¿Quién soy? Esto es identidad. Esto lo encontró Abraham en la respuesta Abraham. ¿De dónde vengo? Esto es herencia, genética, ADN. Esto lo encontró Abraham el hebreo, cruzador de ríos. ¿Para dónde voy? Eso es visión. Esto lo encontramos en Manré, trotar con vigor. Visión. La cuarta pregunta es, ¿qué soy capaz de hacer? Y esto es Escol. Escol. Escol significa racimo de uvas. Escol significa racimo de uvas. Racimo de uvas. Dice, escol es potencial. Vamos a ver. Escol es qué soy capaz de hacer. Pero qué soy capaz de hacer, eso es potencial. Potencial es habilidad escondida. Usted mira una uva, usted se come unas cuantas uvas. Y usted no puede creer que esas uvas tengan la capacidad de embriagar a un hombre. Pero esas uvas, a través del procedimiento y del proceso correcto, se transforman en vino. Y vino es el potencial de la uva. Una uva potencialmente es capaz de embriagar a un hombre, fermentada, llevándola a hacer vino. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué eres capaz de hacer? La respuesta a qué soy capaz de hacer es potencial. Semilla. ¿Qué es capaz de hacer una semilla? ¿Qué hay dentro de una semilla? Por ejemplo, quiero que pienses un momento. Piensa en un palo de aguacate. ¿Qué hay en ese palo de aguacate? Mira una semilla de aguacate en mi mano. Y pregunto, ¿qué tengo en mi mano? Los que tienen visión me puede decir, pastor, usted tiene una semilla de aguacate en su mano. Pero ¿qué es capaz de hacer esta semilla? Potencial. ¿Cuál es el potencial de esta semilla? Y usted se da cuenta que el potencial de esta semilla de aguacate que yo tengo en mi mano es ser sembrada, crecer y convertirse en un árbol de aguacate. Ahora, ¿qué echan los árboles de aguacate? Aguacates. ¿Y qué hay dentro de los aguacates? Semilla. Así que esta semilla que tengo en mi mano, ¿cuántas cosechas produce este árbol? ¿Cuántos aguacates puede tener un árbol? En esta temporada yo he visto aguacates tener entre 100 y 500 árboles de aguacate. Así que, ¿qué tengo en mi mano? Tengo en mi mano un bosque de aguacates. Porque esta semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol. Y ese árbol tiene el potencial de producir aguacates que dan semilla y convertirse en un bosque de aguacates. Potencial,
habilidad escondida. Usted mirará un aguacate, una semilla de aguacate. Yo veo un bosque de aguacates. La Biblia dice en Génesis 1:12, dice la palabra, Génesis capítulo 1, verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Qué hay en la semilla? Un árbol. ¿Y qué hay en el árbol? Fruto. ¿Y qué hay en el fruto? Semilla. ¿Y qué hay en la semilla? Árbol. ¿Y qué hay en el árbol? Fruto. ¿Y qué hay en el fruto? Semilla. ¿Y qué hay en la semilla? Árbol. ¿Y qué hay en el árbol? Fruto. ¿Y qué hay en el fruto? Más semilla. Eso es potencial. Eso es lo que nos enseña Escol. Potencial es habilidad escondida. No es lo que somos hoy, sino es lo que hay dentro de nosotros. No es lo que somos hoy, es lo que hay dentro de nosotros. Usted debe entender algo. Lo que Dios puso en usted, o lo que hay en usted, fue Dios que lo puso. Dios fue el que te creó, Dios fue el que te diseñó. Usted tiene potencial del cielo. Así que no es lo que hoy somos, sino es lo que somos capaces de hacer en Él. Por eso Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era ni esforzado ni valiente, pero estaba hablando de potencial. Dios no lo estaba mirando como se miraba hoy, Dios lo estaba mirando de acuerdo al diseño que Él tenía. Hay gente que me está mirando, que están pasando deudas, que están pasando circunstancias, que están pasando situaciones difíciles, y usted tiene el potencial para convertirse transformarse en un empresario exitoso. Usted está teniendo problemas en la familia, pero usted tiene el potencial, su familia tiene el potencial para ser una familia modelo. ¿Cómo? Potencial, habilidad escondida. Aprende a no ver tu debilidad. Aprende a ver tu potencial. Aprende a no ver tu debilidad, sino a ver tu potencial. Mucha gente es marcada porque solamente ve su debilidad. Solamente mira su debilidad. No mire su debilidad. No mire su debilidad. Mire su potencial. A nosotros en la familia, a muchos nos enseñaron a ver nuestras debilidades y a ver nuestras flaquezas. Y nos dijeron una y otra vez, tonto, burro, inservible, bueno para nada. Miraban nuestros defectos, nuestras debilidades. Escúchame. Si usted se centra en ver sus debilidades y ver las ausencias, usted se debilitará. Mire su potencial. ¿Sabe qué es potencial? Sin oración no hay potencial. La Biblia dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sin oración no hay potencial. La oración es lo que hace que el potencial salga. Ore al Padre. Busque dirección del Padre y usted va a poder ver que Jesús, el potencial estaba en la oración. Que se levantaba muy de mañana y pasaba la noche orando. Potencial. ¿Quién soy? Identidad. ¿De dónde vengo? Herencia. ¿Qué soy capaz de hacer? Visión. ¿Para qué estoy aquí? Potencial. ¿Qué soy capaz de hacer? Perdón. Y viene la otra pregunta. ¿Para qué estoy aquí? Aner. ¿Ves que eran los 5 nombres? Abraham, el hebreo, Manré,
Escol y Aner, que eran aliados de Abraham. Abraham aprendió identidad, aprendió herencia, aprendió visión, aprendió potencial. Y ahora solamente le hace falta una cosa: Aner, siervo armado. ¿Qué significa Aner? Siervo armado. ¿Para qué estoy aquí? Equipamiento, propósito. Equipamiento, propósito. Una de las cosas que usted debe entender y entender es tener propósito. Proverbios 19:21 dice: muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahweh es el que prevalece. El propósito de Yahweh. Propósito. Es la razón por la que te diseñaron. Propósito es siervo. Siervo. Servir. El que no nació para servir, no sirve para vivir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Siervo. ¿Para qué estoy aquí? Estás aquí para servir. Escúchame. Nunca trabajes por dinero. Trabaja para servir. Servir por dinero es el peor negocio que puedes hacer. A ver si logro que me entiendas esto. Uno nunca trabaja por dinero. Uno trabaja para aprender. El aprendizaje te va a traer recompensa. Si usted dedica su tiempo y usted trabaja para ganarse 1000 colones, eso no te va a ayudar en nada. Pero si usted trabaja para aprender, vas a aprender cómo ganarse 1000 colones y mucho más de eso. Servir. Vamos a ver. Si usted pone una carnicería y usted empieza a usar eso para ganar dinero, usted va a desfocarse. Porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que usted lo que está haciendo es un negocio con él y se va a ir para otra carnicería. Pero si usted lo que hace es servir, y cuando la gente viene a su carnicería, se encuentran bien tratados, se encuentran que usted recibe un buen servicio, se encuentra que son tratados justa y honestamente, esa persona no va a ir y su recompensa va a ser la bendición de servir y el dinero que queda extra de eso. ¿Cuál es el problema? La gente empieza a hacer dinero, entonces lo trata como un cliente y el cliente cada día queremos sacarle más dinero y cada día le vamos a subir un poquito más el precio. Y apúrese y váyase rápido porque viene el próximo cliente. Y entonces usted se desenfocó. Usted perdió el para qué estoy aquí. Usted está aquí para servir. La clave de la prosperidad está en servir. La clave de la prosperidad es servir y servir bien. Hacer las cosas, porque mira a nuestro Señor, cómo nuestro Señor fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sirviendo. Entonces, resumo para ustedes. Pueden responder a las siguientes preguntas como lo hizo Abraham. La primera pregunta es: ¿quién soy? Eso es identidad. La segunda pregunta es: ¿de dónde vengo? Eso es herencia. La tercera pregunta es: ¿para dónde voy? Eso es visión. La cuarta pregunta es: ¿qué soy capaz de hacer? Eso es potencial, habilidad escondida que hay dentro de usted. ¿Para qué estoy aquí? Eso es propósito. Usted está aquí para servir. Y cuando usted sirve, de la bendición de servir viene su recompensa, viene su prosperidad y viene su bendición. Nunca trabaje por dinero, haga que el dinero trabaje por usted. Nunca trabaje por dinero, sirva, porque el servicio es más valioso
que cualquier dinero, porque su recompensa viene del servir. Cambie de mentalidad. Yo creo que estoy hablándole a gente valiosa, gente que Dios tiene cosas grandes, que entienden que tienen potencial, que fueron llamados para cosas grandes en el cielo, que Dios determinó cosas grandes para ustedes. Y entonces la bendición de Dios se establecerá en su vida y en su casa. Este es su programa, El Rey de Gloria. Y hoy hemos contestado 5 preguntas que si usted se las logra contestar, usted llegará a cosas grandes. ¿Quién soy? Esto es identidad. ¿De dónde vengo? Esto es herencia. ¿Para dónde voy? Esto es visión. ¿Qué soy capaz de hacer? Eso es potencial. ¿Para qué estoy aquí? Eso es propósito. Usted está aquí para servir. Si usted logra contestar esas preguntas en su vida, así como lo encontramos en Abraham, identidad. El hebreo, ¿de dónde vengo? Herencia. Manré, trotar con vigor, ¿para dónde voy? ¿Qué soy capaz de hacer? Escol, potencial. ¿Para qué estoy aquí? Siervo, armado, potencial, para servir. Si usted encuentra respuesta en esas preguntas, usted llegará a éxito y a cosas grandes. Les bendigo para que Dios pueda traer respuestas a esas preguntas. Aquellas preguntas que el mundo de existencia, la gente que no encuentra el fundamento de su vida aquí en esta tierra no ha encontrado respuesta. Pero yo quiero decirle que usted tiene un propósito del cielo, que del cielo fue enviado a la tierra con un propósito, que Dios tiene cosas grandes para su vida y que Dios se revelará a usted, así como se reveló a Abraham, para que encuentres identidad, herencia, visión, potencial y propósito. El Dios del cielo les bendiga, les guarde y la mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde nos vemos en su programa El Rey de Gloria. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Les bendigo en el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey.